Muy buenas tardes. Vamos a empezar con la práctica uno de la clase de microcontroladores. Esta es la práctica uno de interfaz de potencia para motores. Nuestro equipo está conformado por Mocaví Romero, Ortega Tanori, Rolas Rodríguez y Valenzuela Ochoa. Pues al igual que la práctica anterior, vamos a usar la placa de ST de 32 bits para hacer nuestra práctica. También pues igual vamos a usar los programas del ST32Cube para hacer el desarrollo de nuestros programas. Y primero vamos a hablar un poco antes de la modulación por ancho de pulso o como se conoce PWM por sus siglas en inglés. El PWM de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Entonces, por ejemplo, aquí como se puede observar en este ejemplo que tenemos aquí, agarramos el voltaje como la señal de entrada. Entonces, podemos, en vez de que mande la señal así en periódica, toda la señal completa en los periodos de tiempo, se puede modificar para enviar solo una parte de señal así periódicamente, por pulsos, pues digamos, ¿no? Ahora, hablando ya más del funcionamiento del PWM, cómo se genera, pues aquí tenemos este circuito básico en el que tenemos una señal de entrada, el FDT. Aquí podemos ver que es una señal senoidal. Entonces, esta señal entra primero a la etapa de muestreo, al circuito de muestreo y retención o sample and hold. Esta etapa y el generador rampa, que es este de aquí, o también conocido como el oscilador de diente de sierra, ambas están sincronizadas por una señal de reloj común. Después estas dos señales se suman algebraicamente y pasan a través de un comparador que va a tener un voltaje de referencia. Este voltaje de referencia nos permite variar el ancho de pulso al valor adecuado que deseamos, ¿no? Y al final, pues sale esta es la señal PWM, ya es la señal así por pulso. Entonces, esta señal PWM tiene varias aplicaciones, ¿no? Pero una de las más importantes es para los motores eléctricos, ya que nos permite regular las velocidades de giro de los motores eléctricos o los motores de inducción. También se usa aquí para los servomotores, así dependiendo del ancho de pulso, variando el ancho de pulso, cambia la posición de los servomotores. Se puede usar, la señal PWM se usa tanto para la corriente continua como para la corriente alterna. Yo les voy a explicar un poco los circuitos que utilizamos para poder realizar la práctica. Primero tenemos este circuito. En él vemos una fuente de 5 volts y un interruptor. Estos lo hicimos en Proteus y son para simular la parte de la tarjeta de control que nos proporciona la parte de 5 volts, que es lo que nos suministra la placa, y el interruptor pues para simular nuestro pin, ¿no? Que es con el que vamos a estar encendiendo y apagando el motor. Pusimos una resistencia para proteger la placa, pero no muy grande para que para que la base del transistor pudiera recibir la suficiente corriente para activarse. Hicimos dos circuitos diferentes, ¿no? Porque como en el equipo tenemos más de una placa, uno de los compañeros usó optoacoplador y otro no usó optoacoplador. Esta es sin optoacoplador y se usó un TIP 120 como transistor. Se hizo la simulación en Proteus y funcionó bien. Y ahorita vamos a ver cómo funcionó ya haciéndolo en físico. Este es el circuito con optoacoplador. Aquí si se fijan, pues igual pusimos una resistencia porque a fin de cuentas el optoacoplador trae un LED, entonces le pusimos una resistencia. Igual simulamos la parte de la placa con un interruptor y una fuente de 5 volts. Y acá en la parte del circuito de potencia tenemos un TIP 122.
son equivalentes, ¿no? El 128 y el 121 son la misma familia, pero creo que el compañero ya en la simulación, perdón, en el circuito físico usó un 31. Está también el diodo del flyback para evitar las corrientes parásitas y que no se vaya a dañar el circuito de alguna manera con las cargas inductivas. Y esos serían los circuitos que vamos a utilizar para la práctica. Las actividades que vamos a realizar va a ser, vamos a encender un motor durante 5 segundos y después se va a apagar permanentemente. La siguiente va a ser que se va a encender el motor por 2 segundos y se va a apagar por 2 segundos y se va a estar repitiendo este ciclo indeterminadamente. Y pues por último también vamos a ver la experimentación de la frecuencia mínima a la que responde el motor entre esta señal de intermitencia. Muy bien, entonces procederé a mostrar el desarrollo de la programación para la actividad 1. Para comenzar el desarrollo de nuestros programas, se configura el pin a utilizar de nuestra placa a partir de STM32Cube-MX. En este caso se utilizó el pin 10 del puerto C y se etiquetó como motor para facilitar su identificación, inicializándolo con un estado bajo. Para iniciar nuestro proyecto utilizamos el código base para la tarjeta núcleo F303RE, realizando modificaciones para adaptarlo a nuestras necesidades, en este caso de la actividad 1. Lo primero que realizamos fue declarar una variable counter global, la cual nos permitirá controlar nuestro sistema. Dentro de nuestro código principal tendremos el ciclo while, que se va a estar repitiendo indefinidamente. Declaramos una condicional. Esa condicional va a correr este programa cuando nuestra variable counter sea igual a 0. Si nuestra variable counter es igual a 0, el valor de nuestro pin se va a declarar en estado alto y va a transcurrir un delay de 5 segundos. Esto solo va a suceder cuando suceda la primera iteración del ciclo while. Al terminar esta condicional, se va a sumar 1 a nuestra variable. Si no se cumple el if del counter igual a 0, el valor de nuestro pin, su estado se va a definir abajo y nuevamente se va a agregar un 1 a nuestra variable. De manera que solamente se va a prender nuestro motor cuando sea la primera iteración del ciclo while. A continuación voy a mostrar la placa y demostrar el funcionamiento de este código. A continuación se está corriendo el código en la placa y se va a observar que el motor va a girar por 5 segundos. Ahí comenzó a girar. Y tras terminar esos 5 segundos se va a apagar indefinidamente. Ahora a compartir el código de la actividad 2. En esta actividad 2, nuestro objetivo es encender el motor por 2 segundos y apagarlo por 2 segundos intermitentemente. Muy bien. Para la actividad 2, el código consistió en hacer una pequeña modificación dentro de nuestro ciclo while. En él se va a utilizar el comando de toggle pin, el cual cambia el estado del pin. Tras cambiar el estado del pin, se establece un delay de 2 segundos, de manera que cada vez que corra el ciclo while, va a cambiar de estado el motor, es decir, va a estar encendido o apagado por 2 segundos. Voy a continuar a correr el código. Como se puede observar, el motor se enciende por 2 segundos y se apaga nuevamente por 2 segundos. La actividad 3 consistió en modificar el código de la actividad 2 para encontrar de manera experimental la frecuencia a la que el motor se mantiene como si estuviera encendido. Entonces, lo que pudimos observar durante este experimento
fue que a partir de los 500 milisegundos, lo que pudimos observar es que a partir de los 500 milisegundos el motor ya se mantenía encendido y que el apagado del motor por la inercia se mantenía aún en giro, entonces no se detenía completamente. Este es el giro del motor, aproximadamente a 500 milisegundos. Se puede escuchar que se dice apaga. Cuando el delay del programa se va estabilizando cada vez más. A partir de los 100 se nota mucho más constante. A continuación voy a cambiar el programa. El sonido cambió, prácticamente se mantiene encendido y se ve más constante el giro también. Además de que se siente diferente el encendido. Es mucho más la vibración. Este comportamiento continúa estabilizándose hasta llegar a 1 milisegundo, que es cuando el motor se siente como si siempre estuviera encendido. Aquí acaba de cambiar el programa con un delay de 1 milisegundo. Al detenerlo ya no se siente el encendido ni el apagado, se mantiene estable. Entonces, se podría decir que se mantiene encendido a partir de los 100 milisegundos, pero la estabilidad la alcanza al milisegundo de delay. Este comportamiento se debe al ancho de pulso. Al mover el ancho de pulso que se le está enviando, se mueve la tensión media. Se mueve la tensión media de tal forma que el giro va cambiando la velocidad. Este comportamiento se puede ver tanto en diodos, en LEDs, en motores, en ventiladores, que al modificar el ancho de pulso se va modificando la velocidad. Un ancho de pulso a la mitad del funcionamiento usual cambia todo el comportamiento. O sea, la velocidad de un abanico puede cambiar al 50%, el LED puede cambiar a un 50% de intensidad. Esto concluye la actividad 3. Muy bien, como conclusión a esta práctica podemos decir que conocimos más a fondo las funciones de la librería HAL con respecto a los GPIOs y podemos aplicarlas a una interfaz de potencia, como pudimos observar. Por lo tanto, pudimos conocer un poco más sobre PWM, así como las aplicaciones del microcontrolador, por lo que podemos decir que se cumplió el objetivo de la práctica satisfactoriamente. Gracias.